Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido de anatomía y fisiología 2. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el espermatogénesis y la ovogénesis también, ¿verdad? Vamos a estar desglosando un poquitito de todo lo que abarca, se involucra hormonas, qué es lo que se realiza en esta fase. Bien. Dice, el ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tiene lugar en los ovarios. Principalmente la hembra, dice las mujeres, las células germinales diploides generadas por mitosis, llamada ovogenias, se localizan en los folículos del ovario, crecen y tienen modificaciones por lo que reciben el nombre de ovocito primario. Dice, estos llegan a cabo la primera división meiótica, dando origen a una célula voluminosa u ovocito secundario que tiene la mayor parte del citoplasma su origen en las células pequeñas o primer cuerpo polar. Entonces, ¿qué nos dice un poquitito sobre la ovogénesis? Que son células que se van presentando o germinando principalmente, germinales que realizan la mitosis de las células, ¿verdad? Eso es lo que realiza. Estas dos células efectúan, dice, la segunda división meiótica del ovocito secundario. Se forma otras dos células, una grande que contiene la mayor parte del citoplasma original y otra pequeña o secundaria cuerpo polar. Los cuerpos polares se desintegran rápidamente mientras que la otra célula se desarrolla para convertirse en un óvulo maduro haploide. Entonces, la ovogénesis es cómo se producen los óvulos. En los seres humanos, el feto femenino empieza a formar ovogonias, pero se detienen en el proceso de meiosis, en la etapa de ovocito secundario, hasta que a partir de la pubertad y por efectos hormonales se desprenden un ovocito en cada ciclo menstrual. La segunda división meiótica ocurre después de efectuarse la penetración del espermatozoide en los varones. La meiosis se inicia cuando el individuo alcanza la madurez sexual. Es decir, la ovogénesis viene a ser la producción de los de los óvulos que se realiza a través de una célula específica que hace la meiosis, la división es específica, pero este dice que tiene madurez una vez que entra la pubertad recién la mujer. Bien, acá podemos observar el proceso de la ovogénesis. Dice el ovario, la ovogonia que van produciendo las células, ovocitos primarios que se van uniendo y formando. La primera división meiótica se divide en estas células, ovocitos secundarios y cuerpo polar, ¿verdad? Y la segunda división meiótica en donde ya van disminuyéndose los óvulos formados ya y luego el cuerpo polar, ¿verdad? Que van dividiéndose en otras porciones más pequeñas, específicamente. Bien, habla un poco de lo que es las ovogonias. Se forman a partir de las células germinales primordiales, nos dice, ¿verdad? Este es un esquema de cómo es la ovogénesis. Luego se origina en el epiblasto a partir de la segunda semana y migran por el intestino primitivo a la zona gonadal, indiferencia alrededor de la quinta semana de gestación. Esta una vez que ya se fecundó con él,
espermatozoide. Una vez en el ovario experimenta mitosis hasta la 20ª semana, momento en el cual el número de ovogonias ha alcanzado su máximo de 7 millones. Luego dice, esta cifra se reduce a 40.000 y solo 400 serán ovuladas a partir de la pubertad hasta la menopausia, alrededor de los 50 años. Es decir, que se produce mayor cantidad y luego a través de los años va reduciendo. De la semana octava hasta las 6 semanas después del nacimiento, las ovogonias se diferencian en ovocitos primarios que entran en la profase de la meiosis y comienzan a formarse en folículos inicialmente llamados folículos primordial. El proceso meiosis queda detenido en la profase por medio de hormonas inhibidoras hasta la maduración sexual. Bien, vamos a hablar un poco de las fases del ovogénesis. Dice primeramente la fase de multiplicación. Durante esta fase, las células germinales que se encuentran en el ovario se dividen por mitosis, dando lugar a ovogonias. Esta fase se da antes del nacimiento de una niña, cuando aún es un feto. Ya sucede este proceso una vez que se determina el sexo de la mujer. Fase de crecimiento. La ovogonias van creciendo poco a poco debido a la acumulación de sustancias reserva. Este crecimiento propicia que se conviertan en ovocitos de primer orden. Se acumulan en una especie de vesícula rodeada por unas células que se llaman foliculares. Luego está la fase de maduración. Esta fase comienza en la pubertad de la mujer, momento en que se reanuda la gametogénesis. Tiene lugar cuando varios ovocitos de primer orden comienzan a aumentar de tamaño y termina la primera división meiótica. Tras esto se origina el ovocito secundario, nos dice, ¿verdad? Acá podemos observar una imagen también que nos identifica la fase de proliferación, la fase de crecimiento, la fase meiótica o de maduración y la fase diferencial también. Bien, ¿qué nos dice con esto entonces? Que la ovogénesis es la producción de los óvulos, ¿verdad? Primeramente se acumulan esas células, luego se van dispersos en adentro del óvulo y luego van madurando en sí, pero se alojan en cierto lugar hasta la pubertad en donde hacen su actuación específica. Y para ello también nos dice que necesita de algunas hormonas para esa realización. Vamos a citar de manera general las hormonas. Eh, Está la hormona folículo estimulante que podemos observar aquí, que estimula, está la estimulación, la hormona folículo estimulante y la que es la estimulación de control específico también. Ayudan también a madurar y a utilizar. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el espermatogénesis. Es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Esto ya sucede en el hombre. Es la gametogénesis es en el hombre. Este proceso se produce en las gónadas. Los espermatozoides tienen una duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana y se extiende de la adolescencia durante toda la vida del varón. La espermatogénesis en la especie humana comienza cuando las células germinales de los túbulos seminales de los testículos se multiplican, se maduran sexual, la espermatogénesis hace su maduración específica, nos dice. Cuando el individuo alcanza la madurez sexual, las espermatogenias
aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden. En estas células se produce la meiosis. La meiosis dará lugar a dos espermatocitos de segunda orden. Tras la meiosis 2 resultarán 4 espermáticas. ¿Qué nos dice entonces? La espermatogénesis es la producción de óvulos, primeramente inmaduros, luego van madurando en la segunda fase. Dice que el hombre lo tiene presente durante toda su vida. Acá podemos observar también una imagen en donde hace el proceso en sí, espermatogenia, espermatocitos secundarios, espermatocitos primarios, que es la primera etapa de la meiosis. Luego está la segunda etapa de la meiosis en donde se divide uno de ellos en dos espermáticos y esos dos dividen en casi 4 divisiones otra vez y de eso se forman los espermatozoides que están en mayor cantidades, que están en la parte de diferenciación que hay en abundancia en los hombres. Bien, vamos a hablar un poco de la fase de proliferación o multiplicación. El inicio de la espermatogénesis ocurre a través de las espermatogonias, células diploides, que son, dice, 2 es igual a 46 pares de cromosomas. Se multiplican por mitosis en la pared de los túbulos seminíferos y se vuelven abundantes. Es lo que suele suceder, ¿verdad? De un solo espermatozoide, después ellos hacen sus divisiones en mayor cantidad específicamente y luego va madurando en la adolescencia también, solo que el hombre puede llegar a tener durante toda su vida. Fase de maduración. En la fase de maduración los espermatocitos primarios sufren una primera división que estábamos hablando. Acá podemos observar en la imagen, ¿verdad? Que de uno va aumentando en gran tamaño. Acá nos habla un poco también de la hormona que le ayuda a la formación, resistencia al espermatozoide, que es la testosterona también. Le ayuda a reforzar a la producción de lo que es los espermatozoides, ¿sí? Acá hablamos un poco también de la testosterona, responsable de las características sexuales masculinas, es secretada en el testículo por las células de Leydig o intersticiales. Esta hormona también es secretada por la médula de la corteza suprarrenal, pero en menores cantidades en la comparación al testículo, ¿verdad? Que se produce en mayor cantidad. También está presente la hormona folículo estimulante, secretada por la hipófisis, centro del cerebro. Actúa las células Sertoli de los testículos que nutren a los espermatozoides y favorecen su desarrollo. Entonces, la ovogénesis y la espermatogénesis es la producción tanto de óvulos y espermatozoides. Nos dice que la producción de una célula se multiplica y eso hace que él madure luego en la pubertad para que cuando suceda esa maduración pueda unirse al óvulo espermatozoide y pueda fecundar. Espero que le haya sido de ayuda este video.